¿Alguna vez has sentido una sed que no se apaga con agua? Una sed más honda, que nace en lo más profundo del corazón y que parece vaciarte por dentro. Esa sed que aparece cuando las lágrimas son más abundantes que las sonrisas, cuando la soledad oprime y la tristeza se vuelve un peso constante. Hoy quiero hablarte de algo que la Biblia enseña con total claridad. Jesús no solo calma la sed física, sino que también sacia la del alma. Y cuando Él llena tu interior, la tristeza se desvanece y en su lugar llega la paz. Piensa en esos días donde todo parece apagado, donde buscas respuestas y nada logra consolarte. Justo ahí, en medio de ese desierto interior, es cuando el mensaje de Cristo resuena con mayor fuerza. No se trata de una religión fría ni de palabras bonitas, sino de un encuentro real con aquel que afirmó que quien viniera a Él jamás volvería a tener sed. Y eso, querido oyente, es una promesa de vida. Parte 1. La promesa del agua viva y el corazón sediento. Cuando hablamos de sed, no nos referimos solo a una necesidad del cuerpo, sino a una necesidad espiritual que todos hemos sentido en algún momento. La Biblia nos recuerda que el ser humano no está hecho únicamente de carne y hueso, sino también de un alma que desea, que busca, que clama por algo más allá de lo material. Esa sed del alma es la que muchas veces nos deja vacíos, sin que nada en este mundo logre llenarnos. Jesús lo explicó de manera impactante en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo. Le dijo: «Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues esa agua se convertirá dentro de él en una fuente que brota para vida eterna». Aquí hay un detalle profundo. Jesús no hablaba del agua física del pozo, sino de una vida interior nueva, de un agua espiritual que Él mismo ofrece. Piénsalo bien, ¿cuántas veces intentamos calmar nuestra tristeza en lugares equivocados? Algunos buscan llenar el vacío en relaciones, otros en el dinero, otros en el entretenimiento o incluso en adicciones que prometen alivio, pero lo único que hacen es aumentar la sequedad del alma. La sed siempre regresa y con más fuerza. Pero cuando Jesús entra en la vida de alguien, cuando su espíritu se convierte en esa fuente interior, la tristeza comienza a desvanecerse y el corazón empieza a experimentar algo diferente. Una paz que no depende de las circunstancias. La mujer samaritana refleja lo que muchos vivimos. Ella buscó en diferentes caminos algo que calmara su interior. Había tenido varios matrimonios, había intentado llenar su vacío con lo que el mundo le ofrecía, pero seguía sedienta. Ese día, junto al pozo, Jesús le mostró que no necesitaba más de lo mismo, sino un cambio radical: beber del agua viva. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Todos tenemos un pozo al que vamos intentando sacar algo que calme nuestra alma: el trabajo, la aprobación de otros, la diversión o el éxito. Y aunque nada de esto es malo por sí mismo, ninguno de esos pozos puede ofrecernos el agua que realmente calma la sed más profunda. Lo que tu corazón necesita no es un estímulo pasajero ni una motivación momentánea, sino un encuentro real con quien da vida. Aquí es donde la promesa de Jesús se vuelve tan poderosa. Él no ofrece un alivio momentáneo, sino un manantial que nunca se seca. Su agua viva transforma desde dentro, porque cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, esa tristeza que parecía invencible comienza a perder fuerza. El miedo se debilita, la soledad se hace más ligera y el vacío empieza a llenarse con una esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios está obrando en ti. Y quiero que lo entiendas con claridad. Jesús no le pidió a la mujer samaritana que cambiara primero para después darle el agua. Él se la ofreció tal como estaba, con su pasado, con sus errores, con sus heridas. Eso significa que no importa cuán rota esté tu vida, ni cuán grande sea tu dolor, Jesús puede darte hoy mismo de su agua viva. Él no espera que llegues sin errores, espera que llegues con sed. Cuando uno recibe esa agua viva, la tristeza deja de gobernar, porque surge la seguridad de que no estás solo, de que tu vida tiene un propósito, y de que el amor de Dios permanece contigo aún en medio de tus batallas. Ahí comienza un camino distinto, donde cada día el alma se renueva y el corazón encuentra razones para seguir avanzando. Parte 2. El agua viva que transforma la tristeza en gozo.
Cuando Jesús habla del agua viva, no se refiere solo a un alivio pasajero frente a una dificultad puntual, sino a una transformación completa del corazón. Esa agua es su presencia misma, es el Espíritu Santo habitando en nosotros, produciendo lo que ninguna otra fuente puede ofrecer, un gozo que no depende de lo que ocurra alrededor. La vida está llena de momentos duros, pérdidas, enfermedades, decepciones, circunstancias que parecen no tener salida. Y si somos sinceros, muchos hemos sentido que el dolor es tan profundo que no queda fuerza para continuar. Pero aquí está lo maravilloso. La Biblia enseña que en Cristo, la tristeza puede convertirse en alegría. Y no hablamos de una alegría superficial que aparece solo cuando todo marcha bien y desaparece con el primer problema. Hablamos de un gozo profundo, como un manantial, que sigue brotando aun cuando todo parece desmoronarse. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa que al aceptar a Cristo, no recibes solo un alivio momentáneo, sino que dentro de ti comienza a fluir algo nuevo, algo que no nace de tus fuerzas, sino de Dios mismo. Esa es la diferencia. El gozo de Cristo no es un producto de emociones humanas, sino un regalo derramado por el Espíritu Santo en lo profundo de tu ser. Imagina a alguien que ha vivido cargando tristeza cada día, que siente que ya no tiene motivos para levantarse, que arrastra culpas, fracasos y dolores. De pronto se encuentra con Jesús y le abre su corazón. Poco a poco, algo empieza a cambiar. Ya no siente el mismo vacío. Ahora experimenta paz. La carga sigue ahí, pero ya no oprime como antes, porque dentro de esa persona hay una nueva fuerza. Ese es el poder del agua viva. El apóstol Pablo también lo explicó. En su carta a los Filipenses escribió que había aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, ya fuera en escasez o en abundancia. ¿Cómo alguien puede hablar de alegría estando en prisión, enfrentando persecuciones y pruebas? Solo hay una respuesta: el agua viva de Cristo corría dentro de él. Su gozo no dependía del entorno, sino de su relación con Dios. Querido oyente, eso es lo que Jesús quiere darte. No te promete una vida sin dificultades, pero sí asegura que en medio de ellas tendrás un manantial que nunca se agota. Cuando la tristeza quiera llenarte, ese manantial brotará recordándote que Dios está contigo. Cuando la soledad intente invadirte, ese río interior te recordará que nunca caminas sin compañía. Y cuando los temores busquen ahogarte, esa agua viva será un escudo que te llena de paz. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces hemos confundido gozo con simple diversión? El mundo ofrece placeres momentáneos que aparentan dar alivio, pero se desvanecen rápido. Es como beber agua salada, parece calmar al inicio, pero después la sed se intensifica. Solo Jesús ofrece el agua que sacia de verdad, la que convierte la tristeza en esperanza y el vacío en plenitud. Y hay algo más, ese gozo no se queda solo en ti. Cuando bebes de esa agua, se convierte en ríos que fluyen hacia otros. Tus palabras cambian, tu forma de ver la vida cambia, incluso la manera en que tratas a los demás. Lo que Dios hace en tu interior comienza a desbordarse hacia quienes te rodean. Por eso muchos que reciben esa agua viva terminan siendo fuente de ánimo y fortaleza para otros. Así que no importa cuál sea tu desierto personal, no importa cuán larga haya sido tu tristeza ni qué tan vacío sientas tu corazón. Si vienes a Jesús con un corazón abierto, Él te dará esa agua que renueva, que fortalece y que llena con un gozo que nadie puede arrebatar. Parte 3. El agua viva que trae libertad y sanidad al alma. Hay algo esencial que debemos comprender. Cuando Jesús habla del agua viva, no solo se refiere a paz y alegría, sino también a libertad. Libertad de esas cadenas invisibles que muchas veces nos atan a la tristeza, al miedo, a la culpa y a las heridas del pasado. Porque si hay algo que seca el corazón, son justamente esas cargas que arrastramos día tras día y que parece que nunca se van. El agua viva que Jesús ofrece no es solo un consuelo pasajero, sino una fuente que limpia, que purifica y que sana las profundidades del alma. Es como si dentro del corazón existieran heridas abiertas que nunca cicatrizan, y de pronto, al beber de esa agua, esas heridas comenzaran a cerrarse. Y esto no es una teoría,
es una realidad que miles han experimentado al encontrarse con Cristo. En Isaías capítulo 55, Dios hace una invitación poderosa. Vengan todos los sedientos, acudan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Este pasaje nos muestra algo fundamental: la salvación y la plenitud que Dios ofrece no tienen precio humano. No importa si tienes riquezas o no, si tienes estudios o no, si vienes con una vida aparentemente ordenada o con una historia marcada por errores. El único requisito es tener sed. Esa sed es suficiente para que Dios haga un milagro en tu vida. Y aquí es importante reflexionar. Muchas veces pensamos que la tristeza que llevamos encima proviene de lo que otros nos hicieron, de las decepciones sufridas o de las oportunidades perdidas. Claro que todo eso duele y deja huella, pero la raíz más profunda de la tristeza suele estar en la desconexión con Dios. El alma fue creada para vivir unida a Él, y cuando se separa, inevitablemente siente vacío, desorientación y un peso que nada ni nadie puede quitar. El agua viva de Jesús es precisamente el puente que restaura esa unión. Por eso, cuando recibes esa agua, no solo hallas alivio, sino verdadera libertad. Ya no eres esclavo de tu pasado, ni prisionero de tus heridas. Esa agua limpia la culpa, renueva la mente y fortalece el espíritu. Donde antes había cadenas, ahora hay ligereza. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora brilla la luz. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y esa libertad no se limita a quedar libres de vicios o conductas dañinas, sino a ser libres interiormente, libres de la voz que recuerda fracasos, libres del miedo al futuro, libres del dolor que parecía eterno. Porque la tristeza, cuando se convierte en costumbre, se transforma en una prisión. Y solo Jesús puede abrir esas puertas. Piensa en esto con sinceridad. ¿Qué cadenas sientes que te atan hoy? Tal vez la culpa de un error cometido hace años. Tal vez una herida causada por alguien más que aún duele como si hubiera ocurrido ayer. Tal vez el temor constante de no ser suficiente o de no alcanzar tus metas. Cualquiera que sea tu carga, cuando entra el agua viva de Cristo, esas cadenas se rompen. Él no solo consuela, Él libera. Y lo más hermoso de todo es que esta libertad no llega con condiciones imposibles. Jesús no dice, primero cambia y luego ven a mí. Él dice, ven tal como estás, con tus culpas, con tu tristeza, con tus heridas, y yo me encargaré de transformarte desde adentro. El agua viva no es para quienes se creen perfectos, sino para quienes reconocen su necesidad. Cuando el corazón experimenta esta libertad, la tristeza deja de tener control. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí que dentro de ti fluye una fuente que te da fuerza para enfrentarlos. Esa fuente es Cristo mismo, quien día tras día llena tu vida de sentido, esperanza y una paz que el mundo jamás podrá comprender. Parte 4. El agua viva que se convierte en propósito y misión de vida. Hasta aquí hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed del corazón, reemplaza la tristeza con gozo y trae libertad y sanidad al alma. Pero hay algo más que es esencial entender. Cuando recibes esa agua, no se queda únicamente en ti, sino que se transforma en un propósito, en una misión que inevitablemente alcanza a otros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, que de aquellos que creen en Él fluirán ríos de agua viva. Observa la diferencia. Ya no es solo que tú bebas y tu sed desaparezca, sino que de tu interior comienzan a brotar ríos. Esto significa que lo que Dios hace en tu vida no es algo estático ni limitado, sino que se expande y produce impacto. Es como una fuente que brota en medio de un terreno seco. No solo sacia a quien bebe directamente, sino que riega alrededor, hace germinar vida y cambia por completo el ambiente. Querido oyente, cuando Jesús llena tu vida, automáticamente empiezas a influir en tu entorno. Tu manera de hablar cambia. Tus reacciones frente a los problemas son distintas. Tu forma de ver la existencia se transforma, y esa transformación se convierte en un testimonio viviente para otros. Tal vez no lo notes, pero alguien cercano está observando cómo enfrentas el dolor, cómo respondes a la injusticia,
cómo caminas en medio de la dificultad. Y cuando ve que no reaccionas con desesperación, sino con una paz interna, inevitablemente se preguntará cuál es la fuente de esa fuerza. Es ahí donde tu vida se convierte en una invitación silenciosa para que otros también busquen a Cristo. Y es importante aclarar algo: Jesús nunca nos llamó a ser depósitos que solo guardan agua. Nos llamó a ser canales, a ser ríos. ¿Cuál es la diferencia entre un estanque y un río? El estanque acumula, pero si el agua no se mueve se estanca, se corrompe, pierde frescura. El río, en cambio, está en constante movimiento, fluye y da vida a todo lo que toca. Por eso, cuando recibes el agua viva, Dios quiere que fluya hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tu comunidad. No se trata únicamente de que tú estés bien, sino de que a través de ti otros encuentren alivio y esperanza. La mujer samaritana es un claro ejemplo. Después de encontrarse con Jesús y beber de esa agua viva, no se guardó la experiencia. Volvió a su pueblo y les dijo: vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la Biblia dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús gracias a su testimonio. Mira lo poderoso de esto. Alguien que antes estaba vacío y herido se convirtió en fuente de bendición para todo un pueblo. Eso mismo es lo que Dios desea hacer contigo. No importa si piensas que no tienes mucho que ofrecer, si crees que tu historia no es tan especial, o si sientes que aún estás en proceso. Precisamente desde ahí, desde tu fragilidad y tu transformación, Dios puede usarte para tocar vidas. El agua viva no depende de tu fuerza, depende de la fuente que es Jesús, y esa fuente nunca se agota. Imagina por un momento cómo sería tu vida si permitieras que esa agua no solo calmara tu sed, sino que se desbordara hacia otros. Imagina que tus palabras fueran consuelo para alguien en soledad, que tu manera de enfrentar la adversidad fuera ejemplo para quien está a punto de rendirse, que tu testimonio de cómo Jesús cambió tu tristeza en alegría inspirara a otros a buscar a Dios. Eso es vivir con propósito, dejar que lo que recibiste de Cristo se convierta en vida para quienes te rodean. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando entiendes que tu vida tiene ese propósito, la tristeza pierde aún más poder. ¿Por qué? Porque ya no vives solo para ti, sino para algo más grande. Tu historia de dolor puede convertirse en medicina para otros. Tus heridas, al ser tocadas por el agua viva, pueden transformarse en cicatrices que cuentan esperanza. Tu proceso puede ser la señal que alguien más necesita para no rendirse. En otras palabras, Dios puede convertir tu dolor en propósito. Así, el agua viva no solo transforma tu interior, sino también la vida de quienes te rodean. No es un proceso egoísta, sino expansivo, porque el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse encerrado en un corazón, sino para fluir como un río hacia todos los que tienen sed. Parte 5. El agua viva que fortalece en medio de las pruebas. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed, transforma la tristeza en alegría, trae libertad y sanidad, y nos da un propósito que impacta a otros. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. Esa agua también nos brinda fuerza para enfrentar las dificultades de la vida. La verdad es que todos atravesamos momentos de dolor, temporadas de incertidumbre y situaciones donde la fe es puesta a prueba. Y es justo ahí donde se manifiesta el verdadero poder de lo que Cristo ofrece. El mismo Jesús lo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nota lo que Él deja claro: las pruebas no desaparecen por el hecho de creer en Él. No promete un camino libre de obstáculos, pero sí garantiza victoria, sí garantiza su compañía, sí garantiza fortaleza. Esa fuerza es precisamente el resultado de beber de su agua viva. Piensa en una planta en medio del desierto. El sol la quema, el viento la golpea, y todo a su alrededor está seco. Cualquier otra planta, sin raíces profundas, se marchitaría en poco tiempo. Pero si sus raíces alcanzan una fuente subterránea de agua, aunque el desierto la rodee, permanecerá verde, firme y con vida. Así es aquel que lleva dentro de sí el agua viva de Jesús. Aunque lleguen tormentas, aunque la tristeza intente volver, aunque las circunstancias sean adversas, hay una fuente interna que lo sostiene.
El profeta Jeremías lo expresó de manera hermosa en el capítulo 17. Bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No temerá cuando llegue el calor, su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta palabra refleja con exactitud lo que significa vivir con el agua viva de Cristo. El calor de los problemas puede llegar, las sequías de la vida son inevitables, pero quien bebe del agua de Dios no deja de florecer. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que las pruebas son demasiado pesadas? Tal vez perdiste a un ser querido, tal vez enfrentas una enfermedad, tal vez el futuro te genera incertidumbre. Esos momentos son como desiertos ardientes donde la tristeza parece multiplicarse. Pero aquí está la buena noticia: cuando el agua viva de Jesús fluye en tu interior, no importa cuán duro sea el desierto, siempre tendrás fuerzas para resistir y seguir adelante. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. En la segunda carta a los Corintios escribió: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Observa cómo en cada situación difícil había una respuesta de fortaleza que solo podía venir de Dios. Esa es la diferencia de quien tiene el agua viva. Los golpes de la vida no logran secar su interior, porque la fuente no depende de lo externo, sino de Cristo mismo. Algo que debemos comprender es que la tristeza muchas veces intenta regresar en medio de las pruebas. El enemigo susurra pensamientos de derrota, de abandono, de desesperanza. Pero cuando dentro de ti fluye el agua viva, esas voces no tienen la última palabra. La tristeza puede tocar la puerta, pero no gobierna, porque hay un gozo interior que la vence. Esa fortaleza no es natural, es espiritual, es el agua de Dios renovándote día tras día. Imagina un día en el que sientes que ya no puedes más, que tu ánimo está quebrado y que la carga es demasiado pesada. Te sientas en silencio, oras y recuerdas la promesa de Jesús: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. En ese instante, aunque tus circunstancias no cambien al momento, algo sucede dentro de ti. Te levantas con fuerzas que no tenías, con paz en medio del caos, con esperanza donde antes solo había miedo. Ese es el poder real de beber del agua viva. Además, cuando aprendes a vivir sostenido por esa fuente, las pruebas dejan de ser señales de derrota y se convierten en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Cada dificultad se transforma en un testimonio más de cómo el Señor nunca abandona a los suyos. Y esa seguridad se convierte en un escudo contra la tristeza, porque cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo en el pasado, sabes con certeza que también lo hará hoy y lo seguirá haciendo en el futuro. Así que no temas a las pruebas, no temas a los desiertos. Si tu vida está conectada a la fuente del agua viva, no importa cuán fuerte sea el calor, tus raíces estarán firmes y tu hoja no se marchitará. Esa es la fortaleza que proviene de Cristo, una fuerza que no solo te ayuda a resistir, sino que también te permite seguir dando fruto aún en medio de las batallas. Parte 6. El agua viva que vence el temor más grande, la muerte. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma, libera, da propósito y fortalece en medio de las pruebas. Pero hay un miedo que permanece en el corazón de muchos y que de una u otra forma es la raíz de gran parte de nuestras tristezas: el miedo a la muerte. Ese temor silencioso que nos recuerda lo frágil de la existencia, que nos hace pensar en lo inevitable y que para muchos se convierte en una sombra constante que roba la paz. Jesús sabía que este era uno de los temores más profundos de la humanidad. Por eso, cuando habló del agua viva, no se limitó a prometer consuelo para esta vida, sino que extendió su promesa hacia la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, frente a la tumba de Lázaro, Jesús declaró con voz firme: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Esa declaración rompe por completo el poder de la tristeza más grande, porque nos asegura que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. Piénsalo así:
La tristeza más honda que muchos sienten proviene de la pérdida, del vacío que dejan aquellos que amamos cuando ya no están. También surge del miedo a saber que un día nosotros mismos partiremos de este mundo. Pero cuando bebes del agua viva que Jesús ofrece, tu perspectiva cambia. Ya no miras la muerte como un final oscuro y temible, sino como una transición hacia la plenitud eterna en la presencia de Dios. Esa esperanza da un consuelo que ninguna filosofía ni ningún esfuerzo humano puede otorgar. El apóstol Pablo lo expresó con profunda convicción en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para Pablo la muerte ya no era un enemigo invencible, porque Cristo la venció en la cruz y abrió el camino hacia la vida eterna. Esa es la certeza que llena el corazón cuando el agua viva fluye en tu interior. Saber que aunque este cuerpo se desgaste, tu alma tiene un destino eterno asegurado en los brazos de Dios. Querido oyente, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que tu vida no termina aquí? ¿Qué pasaría si comprendieras que tu tristeza, tu dolor y tus luchas son solo temporales, mientras que lo eterno es gozo, paz y comunión perfecta con Dios? Ese pensamiento cambia absolutamente todo. No es un consuelo vacío, es una promesa respaldada por la resurrección de Cristo. Porque Él venció la muerte, nosotros también venceremos. Esa es la garantía del agua viva. Y aquí está lo más transformador. Cuando la esperanza eterna llena tu corazón, la tristeza pierde su raíz más profunda. Ya no vives con miedo a lo que pueda ocurrir mañana, porque sabes que tu destino final está seguro. Ya no temes perder, porque confías en que lo mejor aún está por venir. Esa certeza espiritual se convierte en un faro de paz que ilumina incluso las noches más oscuras. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, lo dice con claridad: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa final, la culminación de todo lo que Jesús nos ofrece con su agua viva. La tristeza, la angustia, las lágrimas, todo lo que hoy nos oprime será quitado para siempre, y lo que quedará será plenitud, vida y gozo eterno en la presencia de Dios. Esto no significa que la muerte deje de doler cuando toca a alguien cercano. Claro que duele. Jesús mismo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, mostrando que el dolor humano es real. Pero ese llanto ya no es de desesperanza. Ahora es un llanto con esperanza, porque sabemos que el agua viva nos garantiza un reencuentro, una vida que va más allá de esta existencia. Ese consuelo es lo que impide que la tristeza tenga dominio absoluto sobre el corazón. De esta manera, el agua viva no solo te sostiene en este mundo, sino que también te asegura la eternidad. Y esa certeza, querido oyente, es lo que más fortalece el alma, porque cuando sabes que tu futuro está en las manos de Dios, ningún temor puede someterte, ni la soledad, ni el fracaso, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte. Parte 7. El agua viva que transforma la vida diaria y da sentido a cada momento. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma la sed interior, convierte la tristeza en gozo, trae libertad, propósito, fortaleza en medio de las pruebas y esperanza eterna. Pero hay algo que con frecuencia olvidamos: esa agua no es solo una promesa para el futuro, ni un recurso limitado a los momentos de crisis. El agua viva de Jesús está destinada a transformar cada día de tu existencia, incluso en los detalles más sencillos y rutinarios. El Evangelio no es únicamente un mensaje para los domingos, ni una palabra reservada para los tiempos difíciles. Es una fuente constante que cambia la manera en que contemplas toda tu vida. Cuando dejas que Cristo sacie tu sed, comienzas a experimentar algo extraordinario. Cada instante adquiere un sentido nuevo. Desde las tareas más simples hasta las decisiones más trascendentes, todo se llena de propósito. El problema de muchos es que intentan vivir cada día con sus propias fuerzas, acumulando preocupaciones, cargando tristezas y tratando de controlar lo que está fuera de su alcance. Esa carga inevitablemente los agota, los llena de ansiedad y los conduce a un vacío mayor. Pero cuando bebes del agua viva, Jesús te enseña a caminar de otra manera.
Ya no llevas un peso insoportable sobre tus hombros, sino una paz que te acompaña tanto en lo pequeño como en lo grande. El apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Filipenses, capítulo 4. No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mira cómo funciona esta realidad. El agua viva no significa que no habrá problemas, significa que cada día puedes llevar tus cargas a los pies de Dios y a cambio recibir paz. Esa paz se convierte en un escudo que protege tu mente y tu corazón de la tristeza y del miedo. Piénsalo de forma práctica. ¿Qué sucede cuando realmente bebes de esa fuente cada mañana? Cambia tu manera de despertar, porque ya no lo haces con angustia por el futuro, sino con gratitud por un nuevo día. Cambia tu forma de trabajar, porque entiendes que tu esfuerzo no es en vano y que Dios está contigo en cada paso. Cambia tu manera de relacionarte, porque ahora puedes ofrecer paciencia, perdón y amor en lugar de rencor o impaciencia. Incluso cambia tu forma de enfrentar los pequeños retos, porque dentro de ti fluye un manantial constante. Y lo más hermoso es que esto no es algo que se vive solo una vez. El agua viva de Jesús no es un evento aislado, es una relación continua. Cada día puedes regresar a esa fuente, cada día puedes beber de ella, cada día tu alma puede ser renovada. Es como el maná que Dios entregó al pueblo de Israel en el desierto. No era algo que se acumulaba para toda la vida, sino que debía recibirse cada mañana. De la misma manera, el agua viva de Cristo está disponible hoy, mañana y siempre, y cada vez que la recibes, tu alma se refresca. Querido oyente, quiero invitarte a reflexionar en cómo vives tu vida cotidiana. ¿Estás caminando con un corazón sediento, buscando en lugares que nunca sacian, o estás permitiendo que Jesús sea tu fuente inagotable? La diferencia se refleja en lo más simple, en la manera en que respondes a una dificultad, en cómo manejas la frustración, en cómo enfrentas las malas noticias, en cómo valoras los momentos de alegría. Cuando el agua viva corre en tu interior, incluso lo cotidiano se vuelve extraordinario, porque sabes que no caminas solo. Vivir cada día bebiendo de esta fuente te prepara también para los desafíos que vendrán, ya que no se trata de esperar a que llegue el desierto para buscar agua, sino de mantener siempre el corazón saciado espiritualmente. De esta forma, cuando aparezcan las dificultades, ya habrá dentro de ti un río que te sostiene, y la tristeza no hallará espacio para dominarte, porque tu interior estará lleno de la vida que Cristo doña. El Salmo 46 lo expresa de manera preciosa. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese río es una representación de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Y hoy, ese mismo río está disponible para tu vida. No importa si tus días parecen apagados, si la rutina te consume o si sientes que nada tiene sentido. El agua viva puede renovar tu mirada, darle brillo a tu caminar y llenar de propósito incluso las horas más comunes. Imagina lo que sería comenzar cada día con esa convicción que dentro de ti hay una fuente inagotable, que tu corazón está en calma porque Dios está contigo y que la tristeza no tiene autoridad sobre tu vida, porque la esperanza fluye sin detenerse. Ese es el regalo que Jesús ofrece, no solamente para tu eternidad, sino también para tu presente. Parte 8. El agua viva que transforma nuestras relaciones. Uno de los ámbitos donde más se refleja la falta de esa agua viva es en nuestras relaciones. Gran parte de las tristezas que cargamos no provienen únicamente de lo personal, sino de lo que experimentamos con los demás. Discusiones, traiciones, heridas familiares, distancias emocionales, rupturas sentimentales, malentendidos y resentimientos que se van acumulando en el corazón. Todos sabemos lo doloroso que es llevar dentro la carga de vínculos rotos, porque el alma se reseca cuando falta la paz y el amor en el entorno cercano. Jesús no vino solamente a reconciliarnos con Dios, sino también a mostrarnos cómo relacionarnos con las personas. Cuando bebemos del agua viva, algo comienza a transformarse dentro de nosotros. Nuestra manera de ver y tratar a los demás cambia por completo. Esa transformación no nace de un esfuerzo humano,
sino de la obra de Cristo en nuestro interior. Por eso, donde antes había enojo, empieza a crecer paciencia. Donde había odio, surge el perdón. Donde había rencor, aparece espacio para la reconciliación. La carta a los Efesios, capítulo 4, lo enseña con claridad. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí hay un principio profundo. Cuando recibimos el agua viva, comprendemos que el perdón que hemos recibido es tan grande que no tiene sentido seguir guardando resentimiento hacia los demás. El agua viva no solo calma tu tristeza personal, también sana la herida que otros dejaron en ti, permitiéndote perdonar de corazón. Querido oyente, ¿cuántas veces te has quedado despierto recordando las palabras que te lastimaron? ¿Cuántas veces tu tristeza está ligada a lo que alguien cercano hizo o dejó de hacer? Esa es una sed real, y lo único que puede saciarla no es la venganza, ni el resentimiento, ni el aislamiento. Lo único que realmente trae paz es permitir que el agua viva de Jesús fluya en tu interior, porque solo así es posible perdonar de verdad. La mujer samaritana, tras su encuentro con Jesús, volvió a su pueblo transformada. Aquella mujer que antes vivía apartada, señalada por su historia y marcada por la vergüenza, regresó con un mensaje que impactó a su gente. Esa es la fuerza del agua viva. No solo transforma lo que eres por dentro, también cambia la manera en que te relacionas con el mundo. Lo que antes era motivo de vergüenza, se convierte en testimonio. Lo que antes te llevaba a alejarte, ahora se vuelve un motivo para acercarte a los demás. Además, el agua viva enseña a amar de manera diferente. El amor humano suele ser condicional, amamos si nos aman, tratamos bien si nos tratan bien, pero cuando Cristo llena tu vida, empiezas a experimentar un amor que no depende de lo que recibes, sino de lo que Él produce en ti. Ese amor es paciente, no busca lo suyo y soporta todo, tal como se afirma en 1 Corintios, capítulo 13. Y cuando ese amor brota dentro de ti, tus relaciones comienzan a sanar de forma inevitable. Esto no quiere decir que todas las personas a tu alrededor cambiarán al instante, ni que todo será perfecto. Habrá quienes mantengan la dureza de su corazón, quienes no correspondan al cariño que ofreces. Sin embargo, el agua viva te libera de depender de las respuestas ajenas para hallar paz. Te capacita para amar aún en medio del rechazo, perdonar sin recibir disculpas y sembrar bondad, aunque no siempre veas gratitud. Ahí radica la diferencia entre un corazón reseco y un corazón lleno de Cristo. Detente a imaginarlo. ¿Cómo sería tu vida si pudieras soltar ese resentimiento que llevas años cargando? ¿Cómo cambiaría tu hogar si, en lugar de gritos, hubiese paciencia? ¿Cómo sería tu matrimonio si en vez de orgullo hubiera humildad para pedir perdón? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos si en lugar de distancia existiera ternura? Todo ello es posible cuando el agua viva corre en tu interior, porque lo que parece imposible para las fuerzas humanas se vuelve realizable por la obra de Dios. Y hay más, no se trata solo de reparar relaciones rotas, sino de fortalecer las que ya van bien. Al beber de esa fuente, te haces más consciente del valor de quienes Dios puso a tu lado. Aprendes a cuidar, a respetar, a agradecer y a mostrar cariño en lo cotidiano. Ya no das por sentado a quienes te acompañan, porque comprendes que cada relación es un don que merece ser nutrido. En resumen, el agua viva de Jesús no solo restaura tu vínculo con Dios, también sana y mejora tus relaciones humanas. Donde hubo división puede florecer la unidad, donde existió rencor puede abrirse paso la reconciliación, donde hubo dolor por heridas pasadas puede surgir paz por la sanidad presente. Todo comienza con un corazón dispuesto a dejarse transformar por esa fuente inagotable. Parte 9. El agua viva que transforma tu relación contigo mismo. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma la sed interior, sustituye la tristeza por gozo, trae libertad, propósito, fortaleza, esperanza eterna y sana las relaciones con los demás. Pero existe un ámbito que a menudo olvidamos y que es esencial: la relación que mantenemos con nosotros mismos. No es un secreto que muchas veces la tristeza más honda no nace tanto de lo que nos han hecho otros, sino de lo que nos decimos en silencio. La autocrítica,
La culpa, la vergüenza, los pensamientos de fracaso y las comparaciones constantes son un veneno que seca el corazón. Ese diálogo interior repetitivo: no eres suficiente, nunca lo lograrás, eres un error, nadie te valora, se instala como un eco que no se apaga. Cuanto más lo escuchas, más profunda se vuelve la tristeza. El agua viva de Jesús no solo reconcilia con Dios y con el prójimo, también reconcilia contigo mismo, porque Él te enseña a mirarte con los ojos de su amor. Donde tú ves errores, Él ve oportunidades para restaurar. Donde tú percibes ruina, Él vislumbra un futuro de esperanza. Donde tú sientes un corazón roto, Él ve un terreno fértil para sembrar gracia. Fíjate en lo que dice el Salmo 139. Te alabo porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. El salmista reconoce que su vida, con todo lo que es, fue diseñada por Dios con un propósito. Eso significa que tú no eres un error, que tu existencia no es casualidad. Incluso con tus debilidades, Dios te creó y te ama. Esa verdad actúa como un río de agua fresca que limpia las mentiras que te has repetido en la mente. Querido oyente, ¿cuántas veces te has castigado por errores del pasado? ¿Cuántas veces has sentido que no mereces el amor de Dios por lo que hiciste o por lo que no llegaste a hacer? Esa tristeza nacida de la culpa puede volverse una cadena interminable, pero ahí es donde entra la fuerza del agua viva. Jesús no vino a recordarte tus caídas, vino a darte perdón. No vino a señalarte, vino a levantarte. Su agua pura limpia no solo las heridas que otros te hicieron, sino también las que tú mismo provocaste. Cuando aprendes a recibir ese perdón, algo extraordinario sucede. Comienzas a perdonarte a ti mismo. Y esa es una de las liberaciones más poderosas que el agua viva produce. Porque ya no caminas cargando lo que fuiste, sino con la esperanza de lo que Dios está haciendo en ti hoy. Ya no te defines por tus errores, sino por el amor que Cristo derramó en la cruz. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de ello. Antes de encontrarse con Jesús, persiguió a los cristianos, sembró dolor y creyó que actuaba con justicia. Cualquiera pensaría que estaría condenado a vivir atado para siempre a la culpa. Pero después de recibir el agua viva de Cristo, escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Esa es la verdad que aquieta la tristeza interior. En Cristo, lo viejo ya no define tu presente, lo nuevo comienza hoy. Piensa en esto. Cuando bebes del agua viva, ya no necesitas compararte con nadie, porque entiendes que tu valor no depende de logros, de apariencia ni de aprobación humana. Tu valor proviene de Dios, y eso es inmutable. La tristeza que nace de las comparaciones se disipa cuando descubres que fuiste creado de manera única, con dones, talentos y un propósito que nadie más puede cumplir. La relación contigo mismo cambia por completo cuando Cristo fluye en tu interior. Empiezas a tratarte con compasión, a reconocerte como hijo amado de Dios, a valorarte sin orgullo, con una humildad agradecida. Y cuando ocurre esa reconciliación interna, la tristeza que nacía de tu propia voz interior se apaga, porque dentro de ti resuena una voz más fuerte, la de Dios, diciéndote que eres suyo y que eres amado. Así, el agua viva no solo transforma lo que piensas de Dios o de los demás, también transforma lo que piensas de ti mismo. Y cuando logras verte con los ojos de Cristo, la tristeza pierde fuerza, porque comprendes que tu identidad está en Él y no en tus fallos. Parte 10. El agua viva que impulsa a vivir con propósito eterno. Hemos hablado de cómo el agua viva calma la sed del corazón, restaura relaciones, da esperanza y transforma tu relación contigo mismo. Pero hay algo aún más profundo que sucede cuando esa fuente fluye en ti. Tu vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en una existencia con propósito eterno. Y ese propósito va mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer. No se trata de acumular riquezas, ni de ganar reconocimiento, ni de alcanzar metas pasajeras, sino de vivir con un sentido que trasciende incluso a la muerte. Jesús dejó claro que quien bebe de su agua viva, ya no vive para sí mismo, sino para Dios. Eso significa que tu vida, tus decisiones, tus talentos,
tu tiempo y hasta tus luchas. Todo puede formar parte de un plan eterno. Cuando descubres esto, la tristeza se disipa aún más, porque entiendes que tu existencia no es casual, sino intencional. Cada día lleva un peso de eternidad. Cada paso importa, cada acto de amor y de fe deja huella en un propósito mucho más grande que el tuyo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la carta a los Filipenses, capítulo 3, una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta no era un logro humano sino un propósito divino. Pablo había comprendido que lo que llena de verdad la vida no es lo que se acumula aquí, sino lo que se construye para la eternidad. Querido oyente, reflexiona en esto. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que tu vida tiene un valor eterno? ¿Cómo vivirías cada día si supieras que lo que haces aquí tiene consecuencias más allá de esta tierra? Ese entendimiento lo cambia todo. Cambia cómo enfrentas las pruebas, porque sabes que no son el final de la historia. Cambia cómo valoras tus relaciones, porque entiendes que lo eterno tiene más peso que lo pasajero. Cambia la manera en que empleas tu tiempo porque aprendes a invertirlo en lo que verdaderamente importa. La tristeza muchas veces nace de sentir que la vida carece de sentido, de pensar que estamos atrapados en una rutina sin rumbo. Pero cuando bebes del agua viva de Cristo, descubres que no existe un día vacío, que no hay momento perdido, porque todo puede cobrar propósito cuando lo vives con Él. Incluso tus dolores, incluso tus caídas, incluso tus lágrimas pueden convertirse en semillas que den fruto en el futuro. Y aquí está lo más poderoso. El propósito eterno no depende de lo que el mundo llama éxito. Dios no mide tu valor por lo que logras humanamente, sino por tu disposición a caminar con Él y a reflejar su amor. Eso significa que hasta las acciones más pequeñas, una palabra de ánimo, un acto de generosidad, un perdón ofrecido, una oración hecha en secreto, tienen valor eterno. Ese entendimiento transforma la tristeza en gratitud, porque te das cuenta de que tu vida sí importa, aunque el mundo no la reconozca. El agua viva te impulsa a vivir con esperanza y con dirección. Ya no eres como alguien que camina sin meta, sino como quien sabe hacia dónde va. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa abundancia no se reduce a bienes materiales, sino a una vida plena, con propósito aquí y con destino eterno allá. Piénsalo así. Un corazón vacío vive para sí mismo, buscando sin cesar calmar su sed. Un corazón lleno del agua viva vive para algo más grande, para Dios y para los demás, y en ese dar encuentra plenitud. Ese cambio de enfoque es lo que realmente libera de la tristeza, porque ya no vives preguntándote qué puedes obtener, sino qué puedes ofrecer, y en ese dar hallas más satisfacción que en todo lo que antes buscaste recibir. Por eso, querido oyente, si sientes que tu existencia no tiene sentido, recuerda que Jesús quiere darte no solo alivio, sino dirección. Él desea que cada día tenga valor, que cada decisión esté guiada por su Espíritu, que cada paso te acerque al propósito para el cual fuiste creado. Y cuando caminas en ese propósito, la tristeza no encuentra espacio, porque el corazón ocupado en lo eterno no tiene tiempo para vacíos temporales. Sí, el agua viva de Cristo no solo calma, libera y sana, sino que también te impulsa a vivir con un propósito eterno que da significado a cada instante y asegura que tu vida está en manos del Dios que lo planeó todo con amor. Parte 11. El agua viva que convierte tu vida en un testimonio para los demás. Cuando Jesús afirma que de tu interior correrán ríos de agua viva, no habla solo de algo personal, sino de algo que inevitablemente impacta a los que te rodean. Una vida saciada por Cristo no puede permanecer oculta, porque ese río fluye con tal fuerza que termina bendiciendo e inspirando a otros. Uno de los más bellos propósitos al recibir esa agua es convertirse en un testimonio vivo. Un testimonio no es únicamente una historia bonita, es la evidencia de que lo que Dios promete es real. Cuando otros ven cómo tu tristeza fue reemplazada por gozo, cómo tu vacío fue llenado, cómo tus heridas fueron sanadas, reconocen que hay algo más grande actuando en ti. Ese algo no es otro que Cristo mismo fluyendo como un río dentro de ti.
La Biblia está llena de ejemplos de vidas transformadas en testimonio. La mujer samaritana, de quien ya hablamos, es uno de ellos. Pasó de vivir marcada por la vergüenza a ser mensajera de buenas nuevas para su pueblo. Lo mismo ocurrió con el endemoniado gadareno, liberado por Jesús. En lugar de seguirlo físicamente, fue enviado a su hogar para contar las grandes obras que Dios había hecho por él, y la región se asombró ante su historia. Eso es lo que hace el agua viva, convierte a una persona común y rota en un faro que ilumina a otros. Querido oyente, no subestimes el poder de tu historia. Tal vez creas que no tienes nada especial que narrar, que tu vida es sencilla o que tus luchas no importan. Pero cuando Cristo actúa en ti, cada detalle de tu vida se convierte en un testimonio. La manera en que enfrentas las pruebas, la paz que mantienes en medio de la tormenta, la esperanza que conservas en tiempos difíciles, todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. El testimonio no siempre requiere palabras. Muchas veces basta vivir de tal manera que otros noten la diferencia. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz no hace ruido, simplemente ilumina. La sal no se ve, pero transforma el sabor. Así funciona el agua viva fluyendo en tu vida. No siempre necesita grandes palabras, basta la evidencia silenciosa de una vida cambiada. Y aquí está lo más profundo. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Hay personas que necesitan ver con sus propios ojos que Dios sigue obrando, que su poder sigue siendo real. Tal vez alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu círculo cercano está sediento, pero no sabe cómo acercarse a Jesús. Cuando ven lo que Él ha hecho en ti, se abre una puerta en su corazón. Piensan, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y en ese momento tu vida se convierte en un canal de esperanza. El apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, capítulo 3. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa que tu vida debe ser tan distinta, tan llena de paz, que otros quieran saber de dónde proviene tu esperanza. No porque seas perfecto, sino porque llevas dentro algo que el mundo no puede ofrecer, el agua viva. Imagina lo poderoso que es esto. Alguien puede estar a punto de rendirse, pero al verte firme en medio de las pruebas, recupera aliento. Otro puede estar sumido en tristeza, pero al escuchar tu historia de cómo Cristo te levantó, encuentra valor para buscarlo. Alguien más puede sentir que no vale nada, pero al ver cómo Dios transformó tu vida, entiende que también tiene valor. Eso es ser un testimonio vivo. Tu vida se convierte en prueba de que Jesús es real, de que su agua viva no es un discurso religioso, sino una experiencia que transforma. Y quiero recordarte algo importante: dar testimonio no significa tener una vida perfecta ni libre de luchas. Al contrario, muchas veces es en medio de las batallas donde tu testimonio se vuelve más fuerte. La gente no necesita ver a alguien que nunca enfrenta problemas, necesita ver a alguien que, a pesar de ellos, sigue de pie porque dentro de sí tiene una fuente que nunca se seca. Esa diferencia es la que impacta. Así el agua viva que corre en tu interior no se queda contigo, te transforma en un mensaje viviente, en un recordatorio constante de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Esa es la mayor influencia que puedes tener, no lo que dices con tus labios, sino lo que reflejas con tu vida. Parte 12. El agua viva que nos da perseverancia hasta el final. Uno de los mayores retos de la vida de fe no es empezar bien, sino terminar firmes. Hay quienes se acercan a Dios en medio de una crisis, beben de su agua viva, sienten alivio e incluso experimentan cambios reales, pero con el tiempo se enfrían, se cansan o dejan que las dificultades les roben la esperanza. Es como alguien que comienza una carrera con entusiasmo, pero en medio del camino pierde fuerzas y se rinde. Por eso es tan importante comprender que el agua viva de Jesús no es solo para iniciar, sino para sostenernos hasta el final. Jesús mismo habló de esto cuando dijo en Mateo, capítulo 10, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nota que la clave está en la perseverancia, en la capacidad de mantenerse firme aun cuando el camino es duro. Y aquí es donde entra la maravilla del agua viva.
no depende de tu fuerza humana, sino de la fuente eterna que fluye en tu interior. No es que tengas que fabricar esperanza todos los días, es que Dios mismo coloca dentro de ti el manantial que renueva tus fuerzas. El profeta Isaías lo expresó con palabras hermosas en el capítulo 40. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la imagen perfecta de lo que hace el agua viva. Te renueva una y otra vez. No importa si ayer te sentiste débil, hoy puedes recibir nuevas fuerzas. No importa si la tristeza te pesaba el día anterior, hoy el río de Dios puede llenarte de esperanza. Querido oyente, piensa en tu propia vida. Seguramente has atravesado temporadas en las que todo parecía marchar bien y tu fe estaba firme, pero también momentos en los que las pruebas, la rutina o las dudas hicieron tambalear tu corazón. Y quizá, siendo sinceros, hasta pensaste en rendirte, en soltarlo todo y decir, ya no puedo más. Todos hemos estado ahí. Sin embargo, es justo en ese punto donde el agua viva se vuelve indispensable, porque lo que te sostiene no es tu capacidad de mantenerte fuerte, sino la fidelidad de Dios, que jamás falla. El apóstol Pablo, al final de su vida, pudo afirmar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo que nunca se cansó ni que nunca enfrentó luchas, porque las tuvo y muy duras. Pero lo que lo mantuvo hasta el final fue esa fuente que corría dentro de él, renovándolo día tras día. La tristeza, cuando se instala en el corazón, tiene el poder de apagar la perseverancia. Es como una voz que susurra, no vale la pena seguir, todo esfuerzo es inútil, nada va a cambiar. Pero cuando bebes del agua viva, esa voz pierde fuerza, porque dentro de ti se levanta una verdad más grande. Con Dios siempre hay esperanza, siempre hay propósito, siempre hay futuro. Esa certeza es la que te permite seguir caminando aun cuando parece que ya no tienes fuerzas. Y aquí hay algo fundamental, la perseverancia no consiste en aguantar pasivamente, sino en avanzar con fe. Es seguir confiando, seguir sirviendo, seguir amando, seguir orando, aunque no veas resultados inmediatos. Es tener la seguridad de que lo que Dios prometió se cumplirá, aunque todavía no lo contemples. Esa actitud solo es posible cuando dentro de ti fluye el agua viva de Cristo, porque si dependieras únicamente de ti, habrías renunciado hace mucho tiempo. Imagina por un momento a un corredor en una maratón. Comienza con entusiasmo, pero llega un punto en que el cansancio es tan intenso que sus piernas tiemblan y su respiración se vuelve pesada. En ese instante, lo que lo sostiene no es la emoción con la que empezó, sino la disciplina y la energía que aún circula en su interior. Así ocurre en la vida espiritual. Lo que te mantiene en la recta final no es la emoción inicial, sino el río de agua viva que fluye constante dentro de ti. Además, la perseverancia tiene un efecto poderoso en quienes te rodean. Cuando otros ven que, a pesar de las pruebas, sigues creyendo, eso se convierte en inspiración. Tu constancia se transforma en un testimonio. Muchas veces no es tu victoria inmediata lo que impacta, sino tu capacidad de seguir confiando aún en medio de la dificultad. El libro de Hebreos, capítulo 12, nos exhorta, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave de la perseverancia, no poner la mirada en tus fuerzas, ni en tus circunstancias, sino mantenerla en Jesús. Él inició tu historia de fe y Él la llevará hasta el final. El agua viva que fluye de Él es lo que garantiza que no te detengas en medio del camino. Así que, querido oyente, si hoy sientes cansancio, si la tristeza ha drenado tus fuerzas, recuerda esto, no caminas solo. Dentro de ti hay un manantial que no se seca, una fuente que no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Jesús ya hizo. Esa fuente es suficiente para sostenerte hasta el final, para que un día, al igual que Pablo, también puedas decir, he guardado la fe.